Bienvenido, Elimcito. Estos hombres están abiertos a aprender más del Señor. Gracias, gracias Walter y gracias a todos, a toda esta familia que somos como Amén. hijos de Dios, que me siento complacido Sí, Señor. y hoy le ruego al Señor que, aunque hemos estado por allí distante, porque en esa, lo lindo, lo más, yo digo, lo más lindo de la pandemia no ha sido estos días, sino los primeros días que pude estar más diariamente compartiendo Ajá. este tiempo. Gracias. Elimcito, súbele un poquito Y tal vez a tu audio. Súbele un poquito. sí, yo creo que es que me va a tocar cambiarme porque el otro día estuve en una reunión y Sí, este tiene alguna falla o me toca de pronto hablar acá, no pegadito. sé, Un poquito hablar más más pegado. fuerte, Eso. ahí más pegado. Ahí. Sí, entonces yo creo que yo siempre de lo que hay cosas, muchas cosas se le olvidan a uno, pero de lo que más voy a recordar de esta pandemia es el inicio de Hombres a su imagen, Gloria a este Dios. compartir juntos, porque más allá de lo que uno se imagina o piense, eh, ha, ha sembrado, por lo menos yo sé que también en ustedes, muchas bases, muchas cosas de una iglesia viva, de un amor vivo, y por eso hoy comenzaba como una familia. Somos una familia. Y hoy lo que quiero compartir con mis hermanos, que también es como de compartir con los hermanos en sus iglesias respectivas. Inicialmente había pensado en una palabra que era perseverancia, indiscutiblemente lo que quería hablar de perseverancia, pero creo que va de la mano de otra y tendría que decir comunión y perseverancia. Comunión y perseverancia. Y lo que me motivaba a hablar delante del Señor, estando, estando con el Señor, eh, preguntándole por estos tiempos, y venía a mí eso, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas de diferente índole y las que se están viviendo, también por supuesto lo está viviendo la iglesia, los hermanos en Cristo. Hemos tenido muertes de líderes, de pastores. Hemos visto también dificultades económicas en estos tiempos. Y yo sé también por la palabra y por lo que estamos viendo que esto no es sino apenas, como dice, el inicio de dolores de parto. Y entonces venía a mí esa palabra, tenemos que aprender a perseverar. Y perseverar es algo práctico, no es algo conceptual, no es algo teórico, es algo que tiene que aprendérselo, también dar una instrucción de cómo hacerlo, de cómo hacerlo. En la carta a los hebreos nos habla, es una carta a la perseverancia, sin embargo no es la carta a los hebreos la que va a guiar esta charla. La carta a los hebreos es toda una exhortación, una motivación eh, para perseverar. Pero yo encontré en el libro de los Hechos, encontré esa manera práctica de cómo actuar en estos tiempos para perseverar, con unos puntos específicos que tenemos que hacer el checklist, que tenemos que mirar cada uno de nosotros y chulear cómo estamos haciendo en cada una de esas cosas para perseverar. Dice, aunque nosotros, dice aquí en los Hebreos, dice eh, la carta a los Hebreos en el capítulo 12, que sí lo coloco como apertura, dice, puestos los ojos, dice, desde el versículo 1, por lo tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro grande
grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideremos, imitemos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún nosotros Se nos fue tu audio. no hemos, Ahí ya, volviste. es que me van a estar llamando por ahí porque justamente hoy como ese cumpleaños, entonces por ahí, pero que se esperen un ratico. Ok. Entonces, nosotros no hemos, esta parte me llamó la atención, nosotros no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Sí, nosotros apenas hemos tenido esbozos. Sé que el sufrimiento de algunos de los que estamos aquí, unos ha sido mayor que el de otros, pero nunca comparable con lo que padeció Cristo, porque Él lo padeció, porque Él nos amó, porque Él se entregó, porque Él sufrió por nosotros cuando nosotros aún éramos enemigos de Él. Porque ciertamente Cristo no murió dice, por el amigo, cuando éramos amigos, cuando ya éramos amigos, sino que murió por nosotros cuando nosotros éramos enemigos de Él. Entonces, ¿cómo se dice? Los ojos, la mirada puesta en el cielo, pero nuestros pies están en la tierra. Y eso nos conduce a que perseverar en la fe tenga unos elementos prácticos que tienen que ver con la comunión. La comunión con los hermanos. Y esos 4 puntos que tenemos que chequear, que hacer el checklist, son los que están en Hechos capítulo 2, verso 42. Sí, tenemos que mirar. Y allí esas palabras de perseverancia y comunión aparecen juntos. Perseveraban en la comunión. Pero esa perseverancia, de perseverar, de ser constantes, de mantenerse, implicaba unas prácticas. Y dice que perseveraban en estas 4 cosas. ¿Cuáles eran esas 4 cosas? Miremos como lo dice allí. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina apostólica. Perseveraban en el partimiento del pan. Perseveraban en la coinonía, en el compañerismo, en la comunión de los unos con los otros, y perseveraban en las oraciones. Sí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y eso es lo que tenemos que revisar. Hay que entender en el contexto, sí, que era la iglesia naciente. Pero esa iglesia naciente, tan pronto como nació, comenzó a ser perseguida, comenzó a ser sufrida desde sus mismos apóstoles, desde los mismos apóstoles que eran allí ya los que se encargaban de ese liderazgo de esa iglesia naciente que se multiplicó grandemente con esas 2 primeras atarrayas que lanzó Pedro. 3,000, en la primera se convirtieron 3,000 y sin mencionar, como no mencionaban sino a los hombres, hombres en la primera predicación del primer discurso de Pedro, y cerca de 5,000 en la segunda. Se reunían en las casas y compartían con sencillez y practicaban estos cuatro principios de comunión. 4 principios de comunión.
El primero que allí dice es la doctrina apostólica. Otras versiones dicen la sana doctrina. Cuando miramos en el griego, en el original, la palabra que aparece es doctrina apostólica. Y lógicamente que eso nos lleva a preguntarnos cuál es esa doctrina apostólica. Pues los apóstoles recibieron esa universidad intensiva de esos 3 años cerca de compartir día y noche con el Señor Jesucristo. Pero no era un compartir de charlas, de conferencias, era la vida diaria. Así que lo podemos decir en las palabras de ellos mismos, como lo dijo Pedro y como lo dijo Juan. En primera de Juan, en el capítulo 1, versos del 1 al 3, dice Juan respecto a la doctrina apostólica: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos tocante al Verbo divino, a Cristo, lo que era desde el principio, que nos ha sido revelado, porque el Verbo fue manifestado. Eso es lo que os enseñamos para que tengamos comunión, para que estemos sobre las mismas bases. Eso era lo que decía, y eso perfectamente nos muestra lo que era esa doctrina apostólica, lo que habían recibido directamente del Señor Jesucristo. Así que la doctrina apostólica es la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo es la doctrina de Dios, porque Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios, es Dios mismo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, también en las palabras lo decía Pedro, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído tocante al Verbo de vida. Y decía también Pablo, allí cuando está enseñando sobre la institución de la Cena del Señor y la práctica de la Cena del Señor en 1 Corintios 11, dice Pablo: porque yo les enseño, les doy lo que asimismo recibí. Qué bueno. Y nosotros podríamos decir hoy, porque eso es lo que nosotros enseñamos, lo que hemos recibido. Lo que ha venido de generación en generación, desde los apóstoles, y de lo que los apóstoles han recibido del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, que es el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la palabra, y que es el mismo Logos, que es el mismo Logos. Entonces, los primeros cristianos, para poder perseverar, para poder seguir, para poder mantenerse triunfantes hasta el final, tenían que perseverar en el compartir la sana doctrina, la doctrina apostólica. Y eso lo hacían en las casas y lo hacían en el templo de corazón. Hoy no es diferente. Hoy, para poder vencer en medio de la prueba, en medio de las dificultades, de las enfermedades, de las plagas, de las dificultades económicas, tenemos que perseverar en la doctrina apostólica, en esa sana doctrina. Y ese perseverar, aquí el componente que se le agrega es que se hacía en equipo, como se hace en Hombres a su imagen. Perseveraban en la palabra, como perseveramos aquí en la palabra, entre medio de tantos pastores que hay aquí conmigo, como hemos aprendido tanto con Fernando, con Jairo, con Walter, con cada uno de mis hermanos aquí, con Israel,
perseverando en el estudio, en el compartir de esa sana doctrina. Luego nos aparece aquí el compartir, ¿verdad? Nos aparece el compartir, la comunión de los unos con los otros. Y la palabra que aparece allí en el original es koinonía. Koinonía. Yo creo que Hombres a su imagen es un ejemplo de esas 4 cosas, porque hay una koinonía, hay un compañerismo. ¿Se está oyendo bien, Walter? Te estamos oyendo bien, estamos oyendo bien. Muy atentos. Y esto es importante, muy importante, porque al interior de nuestras iglesias locales, el compartir de nosotros, no solamente se comparte fríamente la palabra de Dios, sino que se puede experimentar y se debe experimentar el amor de interesarse por las necesidades del otro. En ese compañerismo hay una sinceridad de escucharse, de escucharnos, de conocernos, de, de poder ver qué le está faltando al hermano, qué está necesitando el hermano y podernos abrazar. Ahorita esa coinonía tiene digo yo, una sola limitante, y es que nos hace falta el abrazo físico, ¿sí? Pero gracias a Dios por otras oportunidades, por otras posibilidades de acercarnos a través de las redes y a veces de pegarnos unas escapadas, como cuando nos escapamos y nos reunimos allá en la casa de Albertico, ¿sí? Entonces, eso hace falta y es de las cosas que anhelamos. Yo creo que cuando el apóstol Pablo escribía sus cartas y él decía, yo los voy a visitar, yo tengo que verlos, yo tengo que abrazarlos, yo tengo que ver sus rostros. Y en algunos casos no se pudo cumplir su viaje como él lo esperaba, pasar nuevamente por Corinto, o como que pensaba encontrarse con otros hermanos en Roma. Pero ese era el deseo de su corazón, porque sabe que ese es parte también de nuestra coinonía. Cuando decimos queremos abrir los templos, queremos abrirlos. Es por eso, porque queremos también compartir físicamente con los hermanos. Pero que esa coinonía y ese compañerismo no se limite, no se acabe por causa de esta pandemia, y podamos utilizar el teléfono para una llamada telefónica fuera de los tiempos que tenemos de reuniones, de adoración, y podamos tener ese compañerismo. Es un ejercicio intencional que debemos practicar, que debemos tener y preguntarnos, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás emocionalmente? ¿Has estado triste? ¿Has estado nervioso? ¿Has estado temeroso? ¿Cómo has estado? Por favor. Eso es parte de esa coinonía. Y esa es otra parte para poder perseverar, porque los hermanos que están de pronto, que desfallecen y están a puntos de parar, de salir de esa carrera que se corre pacientemente, son alentados por eso. Sí, ahí me estaban llamando. Son alentados con esas palabras. Entonces, ese es lo segundo que tenemos que revisar en ese checklist. Y eso es parte de este vivir en la tierra, porque aún todavía estamos en la tierra y necesitamos esas palabras de aliento, necesitamos las ofrendas que algunos necesitan,
una ofrenda aquí, de generosidad y esa coinonía incluye no solamente palabras, esa coinonía incluye visitas, abrazos, ofrendas, el lenguaje práctico del amor. Revisando la lista, seguimos entonces con compartir el pan. Compartir el pan para poder perseverar. Y este compartir el pan tiene dos connotaciones. La una es la celebración de la cena del Señor, pero la otra es el sencillamente partir el pan. Como dice Walter, nos encontramos, Koichi, nos encontramos, por favor, y apenas nos los permitan allí con el hermano, encontrémonos en la cafetería o vámonos en tu casa y nos vemos un ratico y nos comemos allí un ajiaco, ¿verdad? O nos comemos una bandeja paisa, ¿verdad? O unos burritos, ¿sí? Y ese es el compartir el pan. Compartir el pan es compartir la mesa. Y la mesa es un lugar de intimidad. Óigase bien, del cristiano. La mesa es un lugar de intimidad. Por eso es que uno también, y muchos dicen, yo no invito a comer a cualquiera. El que se sienta a la mesa conmigo es porque lo tengo en mi corazón. O si no está en mi corazón, quiero que llegue a mi corazón porque quiero presentarle a Cristo. ¿Sí? Entonces la mesa es un lugar especial. Y por eso también ahí en Apocalipsis 3, cuando el Señor toca la puerta, dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo, si alguien abre la puerta, dice, yo cenaré con él y él cenará conmigo. Es una invitación especial. Entonces, miren que está al nivel, está en esos 4 puntos, compartir la mesa. Y compartir la cena del Señor en la Santa Cena, a pesar de que no nos estamos reuniendo físicamente, nosotros lo estamos haciendo grabado y ponemos una hora y a esa hora cada quien prepara la mesa y se les advierte con tiempo que preparen el pan, que preparen los elementos de la Santa Cena. Y uno de los pastores en la iglesia presidimos. Allí hubo una discusión que si se hacía, que si no se hacía, pero creemos que eso no se puede, porque cada vez que comemos de ese pan y cada vez que tomamos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. No debemos de practicar porque allí hay una experiencia práctica y una experiencia mística. En esa experiencia espiritual, cada vez que comemos del pan, somos fortalecidos. Cada vez que tomamos de la copa y recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, hay algo que el Señor añade en nuestro corazón, en nuestra fe se fortalece y nuestro ánimo se fortalece. Y esto lo hacemos con los hermanos. Los hermanos somos alentados. A mí personalmente, cada vez que participo en el bautismo y cuando participo de la cena del Señor, yo me lleno de un gozo increíble. Ustedes no se imaginan cada vez que participo en el bautismo, por ejemplo, bautizando o aún siendo espectador, me hace evocar esos momentos en que yo también fui a las aguas. Es como otra vez renovar mis votos cuando lo hace otro delante del Señor. Y asimismo también se renueva mi fe cada vez que como el pan y tomo el vino. Entonces, es una práctica que en estos días es atacada, es limitada.
pero esa práctica de celebrar la cena del Señor tiene que ser una preocupación en nosotros de realizarse que se esté haciendo. Aún aquí entre hombres a su imagen, ya algunos sábados, creo que Walter lo ha practicado, y podemos aquí alguna mañana desayunar juntos partiendo ese pan y tomando de esa copa. Y por cuarto, compartían las oraciones. Compartían las oraciones como hacemos, pero no se puede compartir oración si no se comparte la palabra, la sana doctrina, la doctrina apostólica, si no se comparte la comunión y si no se comparte el pan. Entonces, compartir las oraciones como lo hemos venido haciendo, eso nos ayuda a perseverar, a tener una perseverancia práctica y poder tener fuerzas para animar a los otros. Y así la iglesia añadía y seguía añadiendo a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades, a los que habían de ser salvos, manteniendo un corazón amoroso, un corazón fortalecido, un corazón vivo para dar a los demás, porque no podemos dar de lo que no recibimos, de lo que no tenemos. Dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo, de eso te doy. Eso era lo que quería compartir con ustedes, mis hermanos, ese checklist que tenemos que estar revisando en estos días para perseverar en los días de prueba. Que el Señor les bendiga.